Con estos tutoriales, estas videoclases. El día de hoy pues vamos a continuar con Logosot. Vamos a estar trabajando en la versión 8.0. Ya está la actualización, pero bueno, yo voy a trabajar con esta actualización porque esta es la que tengo. Vamos a hacer los ejemplos más sencillos hasta llegar a los más complejos. En el vídeo anterior estuvimos explicando la interfaz de cómo navegar en el programa, en el software. A partir de hoy estaremos haciendo ejemplos desde los más fáciles hasta llegar a más complejos. Bien, el propósito, el objetivo es poder manejar esta herramienta y darle uso para más que todo pues hacer los programas y poder transferirlo a un logo real. Les dije que yo voy a estar trabajando el logo V8 y después vamos a estar trabajando los PLC, los 1200, el Stick 1200 y también tenemos el 1500. Entonces en esas versiones vamos a estar trabajando. Bien, vamos a hacer el primer ejercicio el día de hoy. Cuando nosotros encontremos la interfaz esta, yo les había dicho que vamos a estar trabajando en el diagrama COT. Por defecto nos aparece el diagrama de funciones. Hay varias maneras en cómo nosotros podemos cambiarlo. Acá podemos archivo nuevo, o sea, hay varias maneras, pero aquí también podemos usar este icono. Este icono que nosotros encontramos acá es el icono que nos ayudará a convertir de diagrama de funciones a COT. Entonces cuando demos clic ahí, ¿verdad?, nos aparecerán los dos. Yo voy a eliminar el que dice diagrama COT de esta manera. Entonces, a ver, vamos a ir acá en donde dice en formato, donde dice cuadrícula, para poder variar. Por defecto viene 95, vamos a variarlo, lo voy a poner, eso es cuestión de gusto, yo lo voy a poner en 20. Este es para vamos a decir así, cambiar la distancia de los puntos de conexión, las escaleras o los espacios de la precisión ahí por ahí. Espero que me entiendan esa situación. Aquí ahora en nuestra pantalla podemos observar de que las distancias son menos y ahí podemos lograr una mayor precisión. Para que tengamos esta situación, el diagrama de escalera que nosotros, bueno, para comenzar yo voy a estar trabajando con el diagrama de escalera, no voy a estar trabajando con el diagrama de funciones. En este caso el diagrama de escalera que nosotros conocemos el mismo o es similar a lo que nosotros hemos llamado como diagrama ladder. Entonces yo lo voy a estar trabajando bastante en estos ejercicios. El diagrama de escalera fue uno de los primeros lenguajes utilizados para programar PLC debido a su similitud con los diagramas de relé y de los técnicos, el diagrama eléctrico unifilar que ya se conocía de antemano. Entonces por eso fue uno de los más populares. Ahora ya ocupan bastante de funciones, pero bueno, en un inicio pues había sido el más popular, es el que vamos a estar trabajando nosotros. Este lenguaje nos permite representar gráficamente el circuito de control de un proceso con ayuda de los símbolos de contactos normalmente cerrados, normalmente abiertos, relé, temporizadores, contadores, registros de desplazamiento, en fin, cada uno de los símbolos que vamos a encontrar, las variables que podemos encontrar nosotros en nuestro sistema operativo, tanto de verdadero como de falso. Entonces el día de hoy yo voy a comenzar trabajando este software y bueno, vamos a ver cómo trabajamos acá. En este caso este diagrama ocupa tanto el positivo como el negativo, o como nosotros decimos, el 24 voltios al lado izquierdo y el 0 voltio va a ir, vamos a decir, al lado derecho. La forma en cómo lo lee, pues bueno, vamos a decir que al lado izquierdo, en donde está el lado positivo, pues vamos a encontrar las entradas. En otro término también, cuando el software hace la ejecución del programa o ejecuta el programa, la lectura del programa, en este sector, vamos a decir, encontramos las instrucciones. Al lado derecho vamos a encontrar la salida, todas aquellas variables que son de control y que normalmente van a ser las salidas. Así, de esa manera hace un escaneo de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, como vamos a decir así, damos lectura a un texto normal en nuestro habla latino. Entonces bien, nosotros iniciaremos con nuestro primer ejercicio. Para que iniciemos nuestro primer ejercicio vamos a ir haciendo algunas situaciones acá para que vayamos aprendiendo. Entonces venimos acá, vamos a insertar el texto. Nos venimos aquí a este icono, damos insertar texto y lo ubicamos acá. Vamos a poner, vamos a hacer nuestro primer ejercicio número 1. El ejercicio número 1 va a consistir, en encender 3 lámparas. Encender 3 lámparas pilotos. Así le vamos a hacer nuestro primer diagrama vamos a decir así, para comenzar a ejercitar lo que es el software. 3 lámparas pilotos en paralelo. Vamos a dejarlo de esa manera, en paralelo.
Vamos, la segunda condición, al pulsar Start, vamos a poner de esta manera, al pulsar Start, las lámparas se encienden. Al dejar de pulsar, las lámparas se apagan. Entonces, este va a ser un ejemplo sencillo para que nosotros hagamos una práctica. Los ejercicios, bueno, aquí lo tenemos ya. Perdón. Entonces, ahora, cuando nosotros damos clic en él, cuando ya está esos puntos cardinales, lo que podemos hacer nosotros es sujetarlo, mantenerlo presionado y podemos navegar por toda la interfaz, ubicándolo en donde nosotros lo deseemos. Damos 2 veces clic en él y entramos a los atributos de fuente, a la configuración de las letras, y aquí nosotros podemos cambiar el tipo de letra, tipo de fuente, el tamaño, lo voy a poner en 14, lo voy a dejar en cursiva, ideas mías, ¿verdad? Esto es cuestión de gusto, y lo voy a poner en color azul y posteriormente le voy a dar a aceptar. Entonces me parece que aquí lo voy a dejar de esta manera, acá en el centro. Ahora vamos a hacer nuestro diagrama. Venimos acá en donde están toditas las instrucciones. Vamos a levantar esto un poquito más arriba para que salga bien en el vídeo. Entonces vamos a navegar por ello. Entonces el día de hoy solo vamos a ocupar 2 variables. En otros vídeos o en la clase meramente nosotros hemos explicado cuáles son las distintas variables que podemos encontrar y cómo se representan en una programación. Hablando así, que estamos hablando de hacer programas para controladores lógicos programables. Entonces aquí yo no me voy a detener a explicar cuándo un contacto es abierto, cuándo un contacto es cerrado, cuándo la bobina me representa un motor, cuándo una bobina me representa una lámpara, cuándo es una variable, no sé, ¿verdad? Especial, no sé, va un timer, un contador, tantas variables que hay. Entonces yo no me voy a detener a explicar eso. Entonces para encender esto yo necesito un contacto normalmente abierto. Acá tenemos el comentario en donde yo voy a poner que este va a ser el start, y bueno, entonces vamos a ir configurando esta situación. En los parámetros este va a ser la entrada 1, le damos a aceptar ahora y ahí lo tenemos. Después de esto vamos a necesitar de salida 3 lámparas. Entonces las lámparas cada lámpara me representa una bobina, entonces voy a necesitar 3 bobinas. La primera bobina me va a representar la lámpara 1. Entonces para que eso ocurra, la primera bobina va a ser Q1. Entonces venimos acá, no me gusta la letra, creo que lo he hecho mal, entonces vengo acá y bueno, vamos a poner la primera en mayúscula y el resto en minúscula. Vamos a dejarlo de esta manera. La siguiente Q, que es Q2, me va a representar la lámpara número 2. Entonces de esa manera le voy a poner la etiqueta, o sea la pestaña, la voy a variar y la voy a poner acá para llevar más o menos un orden. Q3 me va a representar entonces la lámpara número 3. Entonces vengo a comentario y le pongo la pestaña de que me va a representar la lámpara número 3. Aquí ya lo tenemos. Entonces ahora para interconectar estos elementos debemos de tener en cuenta en cómo es que lo vamos a hacer. Bien, entonces pongamos mucha atención. Debo mantener el puntero en la línea, en el punto de conexión. Voy a iniciar la conexión de los 24 voltios. Recuerden que la escalera comienza de arriba hacia abajo. Entonces debo esperar que el puntero se ponga en color azul. Presiono, mantengo presionado, desplazo hacia donde lo deseo conectar. Cuando llego a donde deseo conectar y se ha puesto el color azul, pues debo de soltar y ahí ya está la conexión elaborada. Entonces, igual manera lo voy a hacer del start a Q1, o lo puedo hacer también de Q1 al start. En ambas partes, en ambos sentidos funciona. Espero que se ponga en color azul, espero que se ponga en color azul en el otro extremo y lo suelto. De esa misma manera, si está en color rojo y me dice que son conexiones incompatibles, no me va a conectar. Debo de esperar de que se ponga en color azul. Siempre debo de hacer esa situación. Entonces, habiendo hecho las conexiones, aquí ya lo tengo. Entonces con esta situación nos vamos ahora a venir al icono donde dice simulación. Entonces yo puedo simularlo de otra manera. Si yo me voy a la pestaña herramientas, doy clic en él, ¿verdad? Yo puedo buscar la opción simulación o lo puedo hacer directamente aquí desde el icono. En el icono me ubico, le doy clic. En la parte inferior, como nosotros podemos observar, está en blanco. Cuando yo dé clic simular, en la parte inferior me aparecen toditos los parámetros, ¿verdad? Toditos los parámetros o las variables que yo estoy utilizando. En este caso me aparece el primero, que es interruptor. Me aparecen las 3 bobinas Q1, Q2, Q3 que me representan cada una de las lámparas. Después encontramos los iconos de simulación, que es reproducir, cancelar, pausar la simulación, número de ciclo, y aquí en tiempo real
vamos a decir así, expresándome la fecha y en hora lo que yo me estoy dilatando en simular. Entonces cuando yo dé clic, yo voy a observar de que las 3 lámparas se encienden. Debo de dar clic nuevamente para que las lámparas se apaguen. Si me vengo a observar acá, las líneas que tienen energía, que tienen voltaje, son las que están en color rojo. Cuando está en color azul la línea, significa que no hay voltaje. Cuando yo doy pulsar, las líneas de color azul pasarán a color rojo, porque al dar Start, cuando nosotros damos Start, ¿verdad? Allí nosotros vamos a observar de que las líneas pasan de azul a rojo, es porque ya hay corriente. Damos nuevamente clic y deja de funcionar el esquema. Entonces cuando se pone este lapicito, yo puedo dar clic aquí y puedo darle nuevamente ahí y le quito el clic, o me puedo venir a los iconos de simulación, le doy clic y le quito el clic. Pero aquí hay una situación, dice que al pulsar Start las lámparas se encienden, dejo de pulsar, entonces las lámparas se apagan. Significa que nuestro interruptor de acá yo le debo dar 2 veces clic y en simulación lo debo de poner no lo debo dejar como interruptor, le debo de cambiar el modo a pulsador. Lo puedo hacer aquí, o bien cuando yo estoy en el modo simulación, me voy aquí al icono de acá, doy clic derecho, nos vamos a parámetros y simulación y nos aparece la misma ventanilla. Aquí yo puedo cambiar de modo interruptor a modo de pulsador normalmente abierto. Entonces ahora nosotros vamos a observar que el icono ha cambiado. Cuando el icono ha cambiado, ¿verdad? Ahora sí ya está en forma de pulsador. Pulso, se encienden, dejo de pulsar, las lámparas se apagan. Bien, sin nada más que decir, pues yo creo que aquí ya tenemos el primer ejercicio. Habiendo terminado el primer ejercicio, el segundo ejercicio va a ir aumentando poco a poco la complejidad del ejercicio. En el siguiente vamos a explicar cómo hacer una autorretención y posteriormente el uso de los timers, después el uso de los contadores. Sin nada más que hacer referencia, me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner y como siempre deseo pues que compartan este contenido para que llegue a más personas, y además de eso pues que se suscriban a nuestro canal de YouTube para seguir vamos a decir, creciendo nuestra comunidad. Tengan todos un buen día.